licenciado Edwin Alfaro. Él nos va a disertar sobre la larga espera de la construcción del Estado salvadoreño entre 1840 y 1871. El licenciado Alfaro es licenciado en Historia, es catedrático de Geografía e Historia en la Universidad Nacional y en la Universidad Matías Delgado. Así que dejo la palabra con el licenciado Alfaro. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar agradeciendo la invitación y en segundo lugar pues agradeciendo el esfuerzo a ustedes que bueno, hacen un esfuerzo en escucharnos, ¿verdad? Y en estar atentos al conocimiento histórico. La verdad eso es honroso, ¿verdad? Para nosotros que enseñamos y a la vez admirable en ustedes el esfuerzo que hacen de privarse de sus actividades cotidianas por aprender un poco más. La charla de este día tiene que ver con la construcción del Estado salvadoreño. Yo quisiera que usted ahí en su cuadernito hiciera un ejercicio. Quisiera que me pusiera ahí qué entiende usted por liberal y qué entiende usted por conservador. Hagamos ese pequeño ejercicio ahí en su cuaderno de notas. Ponga qué entiende usted por liberal y qué entiende usted por conservador. Claro, ubíquese en el contexto salvadoreño. Escriba una idea, lo que a usted se le venga a la mente. No le estoy pidiendo un concepto elaborado así, ¿verdad? Que wow, no, ¿verdad? Porque al final, como vamos a ver, nadie ha logrado definir con claridad qué significan esas dos cosas, pero yo quisiera saber qué entiende usted por eso. ¿Qué entiendo yo por liberal y qué entiendo yo por conservador? Aplicado en el ámbito de la política salvadoreña. ¿Qué entiendo yo por liberal y qué entiendo por conservador? Bueno, cuando haya terminado, quisiera que pensara en algunos de los presidentes del siglo XIX que usted cree que desde su percepción contribuyó más a la construcción del Estado salvadoreño. Quiero que me escriba, ubíquese en ese periodo después de la Federación. Estamos hablando 1840, todo el siglo XIX, 1850, 1860, ¿verdad? Hasta finalizar en 1870. Una noción de algún presidente que usted haya escuchado o usted sepa de que contribuyó más a la consolidación del Estado salvadoreño. Y ya le voy a preguntar para que socialicemos la información y en base a eso podamos nosotros aprender un poquito. Muy bien. ¿Qué entendemos por el término liberal? ¿Alguien quisiera ayudarme? ¿Sí? Dígame. Abierto a nuevas formas de organización. Abierto a nuevas formas, muy bien. Dígame. Movimiento que cree en las libertades de empresas privadas, Ajá, sí. culto, expresión. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Sí. Persona que piensa y actúa tomando como valores principales el cambio y la evolución de las costumbres. Muy bien, dígame. Que cree en la poca regulación del Estado. Poca regulación del Estado. Muy bien, dígame, señorita. Un movimiento que está acorde a la Revolución Francesa en 1789 en busca de su sociedad. Muy bien. Veo que saben bastante. Vaya, ¿qué entendemos entonces? Sí, dígame. Digamos, conservador, mantener como está el Estado, y el otro hacer como reformas. Hacer reformas. Ajá.
Muy bien. ¿Qué más entienden por conservador? Seguir la corona. Seguir la corona, dice, ¿qué más? Dígame. ¿Usted quería participar? No. Sí, el que mantiene el status quo. El que mantiene el status quo. Ajá. Sí. Estado laico. Un estado laico. Es la persona ¿Conservador o liberal? laico liberal. Ajá, liberal. Pero ahorita vamos a la parte de conservador, pues. Perdón. Ajá, ajá. Bien. Sí, conservador es la persona que piensa y actúa tomando como principios y valores los conceptos de lo perpetuo y tradicional. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Y algún presidente conservador que ustedes conozcan o hayan escuchado por ahí? Francisco Reina. ¿Sí? ¿Algún liberal que ustedes conozcan? Uno de los más conocidos que ustedes se les venga a la mente. Carlos de Seta. Ajá, ¿qué otro? ¿Perdón? Araujo. ¿Otro presidente que ustedes sientan que haya contribuido a la consolidación del Estado salvadoreño? Francisco Dueñas. Oscar Osorio. Ajá. Bueno, entonces, claro, el título de la clase de este día se llama La larga espera, en la construcción del Estado salvadoreño. El periodo es de 1840 a 1871. Fíjense que el término larga espera, pues, fue acuñado por Halperin, ahí más o menos por 1969, cuando se traduce su libro del inglés al español, ¿verdad?, llamado Historia Contemporánea de América Latina. Él es un historiador argentino. Entonces, cuando él utilizó el término larga espera, estaba refiriéndose a ese periodo turbulento post-federación, en el cual los cambios que estaban siendo impulsados, ¿verdad?, por las independencias de las repúblicas, estaban presionando a adoptar un liberalismo a rajatabla, es decir, un liberalismo impuesto. Y claro, ese liberalismo estaba caracterizado por el predominio de ideas progresistas, como ustedes bien lo han dicho, ¿verdad? De hecho, hasta ahorita cuesta realmente definir en el siglo XIX lo que es liberal y lo que es conservador, porque la mayoría de gobernantes del siglo XIX, todos se atribuían de que eran liberales, ninguno quería aceptar el término conservador. Y eso debido a que el ideal de progreso estaba presente en ellos, ¿verdad? Porque acuérdese que después de la federación, la ruptura de ese pacto colonial exigía ideas de progreso que algunos las vieron como amenazas. El sector indígena, por ejemplo, ¿verdad?, sintió que había perdido privilegios que tenía en la colonia, pero que bajo el liberalismo impuesto los estaban perdiendo, ¿verdad?, porque adquirían el derecho a ser ciudadanos, pero con una serie de limitantes, ¿verdad?, que no tenían en la colonia. Entonces, esta implantación a rajatabla de ese liberalismo, claro, no encajaba con la realidad social y económica que estaba viviendo Centroamérica en ese momento, que estaba todavía sustentada en el antiguo régimen. Según la historiografía liberal, representado ese antiguo régimen por el Partido Conservador, como ustedes bien mencionaron, sinónimo de atraso, sinónimo de oscurantismo, sinónimo de no progreso, sinónimo de estancamiento, y es por eso que Halperin utilizó la palabra larga espera, porque bajo su percepción, el adoptar el modelo federal y adoptar las prácticas liberales iban a significar un choque con el conservadurismo, que iba a generar una serie de revueltas, de conflictos, de pugnas que iban a retrasar el proceso de consolidación de los estados en Centroamérica.
Sin embargo, la historiografía salvadoreña, quiero comentarles que ha progresado lo suficiente para irse deshaciendo un poco de las ideas de Halperin, en el sentido de que se ha demostrado de que el conservadurismo en Centroamérica, al menos en El Salvador, no significó ningún retraso, no significó ninguna etapa de oscurantismo, no significó ninguna vuelta atrás en el proceso de consolidación de los estados, ¿verdad? Sino que por el contrario, se dieron una serie de saltos que para el momento pudieran ser interesantes, ¿verdad? También, bueno, tal como dice Fábregas, ¿verdad? La consolidación del Estado salvadoreño fue un proceso acumulativo de experiencias en las cuales no hubo ni siquiera un periodo histórico en el cual los gobernantes dijeran vamos a hacer una vuelta atrás o vamos a tener un retraso. Por el contrario, era una carrera sin detenerse, ¿verdad? Hasta que finalmente se logra la consolidación del Estado a finales del siglo XIX y luego se completa durante el siglo XX, ¿verdad? Entonces, no hubo ninguna marcha atrás, ¿verdad? También es conocido, ¿verdad?, de que la consolidación del Estado salvadoreño no se debe a ningún gobernante en particular. Por eso les preguntaba yo si ustedes tenían alguna noción de algún gobernante. Todos tenemos alguna noción de algún gobernante que hizo más que otro en la consolidación del Estado o que contribuyó más a la construcción del Estado salvadoreño. Sin embargo, tenemos que también desechar esas ideas porque los nuevos estudios historiográficos han demostrado de que no se le puede atribuir a ningún gobernante en particular la consolidación del Estado. Por el contrario, se debe pensar en términos relacionales, ¿verdad?, en términos de redes de poder, para entender la consolidación del Estado. Esta idea anterior que les acabo de mencionar, de que no se le puede atribuir a ningún gobernante la construcción del Estado, la mayoría de historiadores la ha retomado, la ha mencionado y ha utilizado el término incluso redes de poder para identificar la política salvadoreña en la primera mitad del siglo XIX. Han tratado de explicar la lógica del poder desde las redes sociales, desde la construcción de vínculos relacionales entre individuos y corporaciones. Sin embargo, ninguno de los historiadores ha logrado de manera eficaz ponerles nombres y apellidos a esas redes que mencionan. El uso de la palabra red ha sido más bien metafórico y utilizado sin criterio alguno, sin ningún criterio metodológico y sin ninguna noción de lo que significa, tal como lo usamos en la vida cotidiana, ¿verdad?, la palabra red. Pero ninguno ha llegado al punto de aclararnos quiénes eran esas personas, por qué actuaban como actuaban, cuál era la dinámica del poder, cómo construyeron a la consolidación del Estado salvadoreño, si es que el trabajo lo hicieron varios o lo hizo solo una persona. Lo que yo les voy a presentar en esta mañana es una investigación que yo hice que ayuda a ubicarnos, ¿verdad?, en este periodo de 1854, 1865 más o menos, y el estudio se llama así, como ustedes ven en la diapositiva. Bueno, este estudio es el producto de mi tesis, ¿verdad? Y a través de esta tesis yo demuestro el uso indiscriminado que se hace de la palabra red, sin criterios, y el estudio fue construido a través de metodología prosopográfica, bastante complicado por cierto, porque implicó reconstruir la vida y las carreras vitales de un grupo de más o menos 70, 80 personas que ya fallecieron.
Entonces, no es tan fácil, sobre todo cuando no se tiene una cultura prosopográfica o cuando la gente le tiene miedo a escribir sobre su propia vida. De hecho, ustedes deberían escribir sobre su propia vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir prosopografía? La palabra prosopografía es una metodología que trabaja con biografías. Usted lee las biografías, las compara y luego saca elementos comunes a un grupo social determinado, los vincula y los pone a trabajar. Es decir, usted identifica sus intereses y los pone a trabajar. Entonces, eso es prosopografía, ¿verdad? Es una metodología basada en el estudio de las carreras vitales de las personas, ¿verdad? Y al estudiar la biografía de las personas que se involucraron en los procesos, no se incluye la relación de estas personas con la comunidad. Así es. Una persona puede tener vinculaciones múltiples, ¿verdad? No solamente unilaterales. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Y he elegido el periodo de 1854-1865 porque dentro de ese gran periodo que tiene el título de la cátedra de hoy, porque la cátedra dice 1840-1871, pero dentro de ese gran periodo, este periodo es uno de los más importantes, porque marca un parteaguas en la historia salvadoreña y a la vez despeja un montón de dudas sobre cómo se manejaba el poder durante la primera mitad del siglo XIX. Comprender este periodo es probablemente comprender otros, porque a veces la misma pereza no nos deja a nosotros, ¿qué le digo? O la misma desinterés no nos permite a nosotros seguir estudiando cómo se manejaba el poder durante estas épocas. Vaya, entonces lo que yo le voy a presentar son prácticamente mis valoraciones, ¿verdad? Y los resultados de mi investigación, ¿verdad? Sobre lo que significaban las prácticas políticas en El Salvador a mediados del siglo XIX. Y he tomado este periodo porque este periodo es uno de los más significativos, ¿verdad?, en ese proceso. De hecho, fue un punto de inflexión. Vaya, el escenario político salvadoreño estuvo gobernado por redes de poder, redes que se disputaron el poder, y como el título lo indica, habían cabezas visibles de esas redes de poder, que eran en este caso Francisco Dueñas y Gerardo Barrios. Aquí le he escrito algunas consideraciones teóricas para que usted se ubique más o menos a qué me refiero cuando hablo de red, ¿verdad? Porque la palabra red es una palabra pues muy extensa y que se presta a varias interpretaciones, una palabra polisémica. Pero metodológicamente hablando, una red social es un conjunto de relaciones que se establecen entre un grupo finito de actores sociales y está delimitado por una característica en común, la cual generalmente tiende a ser de tipo profesional o jurídico, en este caso para las redes que yo he analizado. Sin embargo, podrían ser de otro tipo, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, no basta hablar de red, sino que también hay que graficarlas, ¿verdad? Porque para entender una red es necesario graficarla. Y una red se representa mediante un diagrama de puntos usados por líneas, donde los puntos son los actores y las líneas son las interrelaciones que se producen entre esos actores sociales. Claro, la informática ha avanzado tanto que facilita el proceso. Más adelante les voy a enseñar cómo me quedó la red utilizando un software que usted no necesita más que escribir las vinculaciones en el programa y el mismo programa le va creando la red, y la distancia entre un actor social y otro significa el grado de relación que tenían,
¿verdad?, entre ellos. Entonces, la informática nos facilita el trabajo. En ese sentido, no es lo mismo hablar de redes así en términos bien generales que ver ya, ¿verdad?, la construcción de una red ya hecha, ¿verdad? Y no hacerla a pie, ¿verdad?, sino que hacerla con software es mucho más difícil, ¿verdad?, pero es divertido a la larga, porque uno, aunque se enreda todo, pero al final termina entendiendo el porqué de las cosas, ¿verdad?, porque las cosas se hacen correctamente, ¿verdad?, técnicamente. Morfológicamente hablando, una red social puede ser de varios tipos, fíjense. Una red puede ser polinodal, en el sentido de que puede estar compuesta por varios nodos. Un nodo es un actor social que se conecta con otro, ¿verdad?, sencillamente. Y también una red puede ser egocentrada, en el sentido de que solamente existe un núcleo de poder a través del cual se realizan todas las cosas. Entonces, partiendo de este supuesto teórico, para que usted entienda cómo utilizo yo la palabra red, y que no sea utilizada de manera antojadiza, pasemos a hablar un poquito de cómo estaban constituidas las redes de estos dos gobernantes, caudillos. Ellos fueron las cabezas visibles de estas redes, ¿verdad?, el caudillo liberal Gerardo Barrios y Francisco Dueñas, que bajo la historiografía liberal comúnmente es conocido como conservador. Sin embargo, él nunca utilizó ese término para referirse a sí mismo. Él dijo: no, hombre, yo no soy liberal, yo soy liberal, no soy conservador, yo soy liberal moderado. Y claro, así lo dicen las fuentes, que él siempre se presentó como un liberal, pero no un liberal que escandaloso como Gerardo Barrios, sino que un liberal moderado, decía él, ¿verdad? Él tuvo estudios formales en teología y jurisprudencia. Además, Francisco Dueñas contaba con una larga trayectoria política, ¿verdad? El prestigio, los recursos con que contaba y sus vinculaciones con poderosos actores sociales de Guatemala lo convirtieron en un actor político de primer orden en El Salvador. El pensamiento y la práctica de Francisco Dueñas, lejos de evidenciar un conservadurismo que les digo recalcitrante, más bien presentó nociones de un conservadurismo, si queremos llamarlo conservador, complejo, ¿verdad?, que combinaba elementos modernos con elementos tradicionales y trataba de adaptarlos a la realidad del Estado salvadoreño en ese momento. La diferencia entre lo liberal y conservador es algo que a veces cuesta esclarecerlo. Como ustedes lo han dicho, lo liberal tiende a ser entendido como aquello que está basado en las libertades individuales, ¿verdad?, en el respeto a la propiedad privada, en la secularización del Estado, en la centralización del poder. Pero resulta de que los conservadores del siglo XIX también pretendían lo mismo. Ningún conservador en su sano juicio podía pensar en abandonar la centralización del Estado, ¿verdad? Tampoco podía pensar en el respeto a la no propiedad, en el limitar las libertades del individuo, porque iban en contra de la modernidad que se estaba pretendiendo en ese momento. Entonces, las fronteras entre lo liberal y lo conservador son realmente difusas, al menos en esta primera mitad del siglo XIX. De modo que uno no puede decir: no, si este fue bien liberal, este fue bien conservador. Lo que sí uno puede notar es la mala aplicación del liberalismo o la mala aplicación del conservadurismo, ¿verdad? La diferencia entre ambos radica más bien en un asunto de aplicación. Gerardo Barrios era una persona muy apresurada, y en ese apresuramiento a querer transformar las cosas cometió una serie de errores, ¿verdad?
que vinieron a terminar en su caída. Francisco Dueñas, por el contrario, fue un poco más prudente y más pausado en su práctica liberal moderada, como él se llamaba. Entonces las diferencias son esencialmente de aplicación, ¿verdad?, de los métodos políticos, y quizás un poquito en el predominio de los valores que cada individuo tiene, ¿verdad?, para aplicar el liberalismo de una manera más ética, ¿verdad?, o de acuerdo a sus intereses personales. Entonces, a diferencia de Barrios, ¿verdad?, Francisco Dueñas tuvo una visión un poco más institucional del Estado porque había estudiado, ¿verdad?, y se codeaba con los liberales de Guatemala, y las inclinaciones de Francisco Dueñas fueron nacionalistas, y esas inclinaciones nacionalistas le permitieron entonces desarrollar un proyecto político más coherente con el momento que se estaba viviendo, ¿verdad?, caracterizado por el equilibrio y la estabilidad política. Esto de estabilidad política en la primera mitad del siglo XIX es algo que todavía produce ruido en los historiadores actuales, fíjense, y en los ya un poquito pasados, ¿verdad? Porque una vez yo hablé de esto y uno de ellos me cuestionó, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo se le ocurre a usted hablar de estabilidad política en este periodo? Se ha sido demostrado y requete demostrado de que fue un periodo sumamente turbulento, de lucha de facciones, de luchas de poder. Es cierto, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es partir de ese punto para comprender la política, y otra cosa es analizar la situación, ¿verdad?, ya con fuentes, ¿verdad?, no sencillamente tragarnos lo que nos han dicho o hemos leído, sino que analizar académicamente ya el periodo, ya con fuentes, ¿verdad?, y con una lectura más académica. Entonces yo le dije, lea mi tesis, y ahí va a encontrar la respuesta, porque realmente de que fue un periodo turbulento, ¿verdad? Ajá. De que fue un periodo turbulento, lo fue, pero los conflictos se pueden encauzar hábilmente por un político habilidoso, ¿verdad? O sea, el hecho de que hayan conflictos no significa de que un periodo histórico puede ser turbulento o puede ser caracterizado como caótico, ¿verdad? Por el contrario, cuando uno va y busca fuentes y se documenta y estudia e investiga, uno puede darse cuenta de que el aparente caos puede estar siendo efectivamente canalizado con fines, ¿verdad?, con los fines personales del individuo que está manipulando la situación. Y eso fue lo que sucedió en esta primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar cómo me quedó la red de Francisco Dueñas. Ese es un embrollo que quizás solo yo lo entiendo, pero le voy a explicar. Bueno, eso es la maravilla del software, mira. A través de esa gráfica, nosotros podemos notar de que todos los círculos, bueno, el círculo que está en medio de Francisco Dueñas se llama ego, en el software se llama ego, es el centro, ¿verdad? Obviamente él era el que decía qué era lo que se debía hacer, sin embargo el poder no lo ejercía solo. Si ustedes ven, existían dos núcleos de poder, entonces uno que era más externo y uno que era más interno. Usted ve que hay dos círculos en la red, ¿verdad? El círculo más interno es la política de Francisco Dueñas de 1846, más o menos a 1857. En ese primer núcleo de poder, usted puede observar que Francisco Dueñas no ejercía el poder solo, sino que lo compartía con personajes que eran clave para él, como por ejemplo Eugenio Aguilar, José María San Martín, ¿verdad? Y finalmente Rafael Campo, que
ese fue el error de Francisco Dueñas, ¿verdad? Dejar que él ascendiera al poder, porque era un personaje ambiguo, sin cultura política, un comerciante que echó abajo todo lo que él había mantenido durante prácticamente 18 años. Bueno, entonces, como podemos ver, esta es una red polinodal, porque tiene varios nodos de poder. No solamente ejercía el poder Francisco Dueñas, sino que ese poder muestra de que estaba articulado en varios núcleos de poder. Entonces, entre estos personajes que le acabo de mencionar del primer círculo, José María de San Martín, Eugenio y Rafael Campo, Francisco Dueñas estuvo transfiriéndose al Ejecutivo durante 11 años, ¿verdad? Acá las relaciones de poder aparentemente fueron un poco más horizontales, ¿verdad? Es decir, el poder se repartía y las relaciones eran tendientes a la cooperación y el consenso. En cambio, el segundo núcleo de poder, usted puede ver que las líneas de vinculación están un poquito más lejos, ¿verdad? Y claro, eso no quiere decir que estos actores sociales no tuvieran poder, pero entre ellos, ubicándolos en ese círculo, estaba el obispo Pinedí Saldaña y 9 personajes que se ubicaron en distintas carreras del Estado y niveles del sistema judicial salvadoreño. Estos fueron Enrique Hoyos, Damián Villacorta, Ignacio Gómez, Isidro Menéndez, Juan José Bonilla, Francisco Saldívar, Ireneo Chacón, Manuel Gallardo y Ramón Belloso. La política de Francisco Dueñas descansó sobre estos 9 personajes y sobre los otros 4 que ya le mencioné. La mayoría de estos actores políticos estuvieron nada más alternando sus funciones en diversas carteras del Estado. Ellos nunca dejaron de participar en la burocracia, ¿verdad? De hecho, habían unos que tenían acumularon varios cargos en el Estado. Los entornos relacionales que podemos observar en esa red fueron principalmente la iglesia, el gabinete de gobierno, la universidad, el ejército, ¿verdad? El parentesco en esta red no figura como un elemento importante, porque los actores sociales de Francisco Dueñas no eran parientes de él, la mayoría eran compañeros de estudio, la mayoría habían sido intelectuales, personas que se reunían bajo ciertos intereses y afinidades propias. Sí. Y el obispo Pinedí Saldaña representa a la iglesia. Así es. No necesariamente como funcionario del Estado, sino que Representa a la iglesia, pero acuérdense que una de las características por eso les decía, porque el liberalismo es anticlerical y como ustedes mismos dijeron, pretende la secularización del Estado, ¿verdad? Pero este señor fue inteligente y dijo, no hombre, yo me voy a echar a la bolsa al obispo. De todas maneras, él había sido cura, ¿verdad? Renunció a sus hábitos cuando iba a ser presidente, ¿verdad? Y porque la Constitución no permitía que un obispo o un cura fuera presidente. Entonces él dijo, no hombre, voy a renunciar a esto y me voy a quedar de presidente. Pero las relaciones que él supo establecer con el obispo construyeron enormemente la construcción del Estado. Acuérdense que el Estado no se podía desligar de la iglesia porque la iglesia tenía una serie de recursos que el Estado necesitaba, ¿verdad? y un poder también siento que es a través de la evangelización. Así es, un sermón semanal, ¿verdad? En lo recóndito del más escondido cantón valía más que el discurso de un presidente que ni se acercaba por esos lados. El cura los podía tener todos los domingos ahí, pero el presidente no. Entonces, ¿cómo un presidente podía manipular gente si no había medios de comunicación? ¿Verdad? Entonces, necesariamente tenía que hacerse amigo del cura para que le ayudara, ¿no? También llama la atención el papel del obispo Pinedí Saldaña, porque en Santa Tecla la vicaría se llama Tomás Pinedí Saldaña. Así es.
Y veíamos en la etapa anterior de la clase que Santa Tecla iba a jugar un papel importante en esa época por el cultivo del café. Sí, y no solo por el cultivo del café, sino porque, ya lo vamos a ver más adelante, ahí me recuerdan de hablar de Santa Tecla, porque Santa Tecla fue una estrategia política, crear Santa Tecla fue una estrategia de Francisco Dueñas, muy hábil, por cierto, porque precisamente la fundación de Santa Tecla coincide con la caída del poder de Francisco Dueñas y el ascenso de Gerardo Barrios. Entonces viene Francisco Dueñas y dice, el bastión liberal del Salvador es San Salvador, ¿verdad? Ahora ha quedado en poder porque geográficamente hablando el poder siempre ha tenido centros para ejercerse, ¿verdad? San Salvador en este caso, Comayagua, León, San José. Entonces el poder se ejerce desde lugares emblemáticos. Entonces dejar a San Salvador en las manos de Gerardo Barrios, no hombre, vino Francisco Dueñas y le puso un satélite a la par que era Santa Tecla, y era un bastión conservador, ¿verdad? Entendiéndolo así, ¿verdad? Para que usted entienda la diferencia. Entonces lo tenía bien monitoreado, ¿verdad? Porque la élite tecleña le informaba de todo cuanto hacía Gerardo Barrios en San Salvador. Bueno, pero ya nos metimos en otra cosa. Pero para que vea cómo trabaja el ingenio, ¿verdad? Bueno, entonces vea, estos 14 individuos pertenecientes a la red de Francisco Dueñas estuvieron vinculados, como le mencionaba, por diferentes elementos de afinidad personal, ¿verdad? La mayoría eran jóvenes entre 25 y 40 años que iniciaron tempranamente su carrera política. 11 de estos 14 individuos contaron con una profesión liberal. 8 de ellos eran jurisconsultos, habían 2 médicos y había un teólogo. Solamente 3 no contaban con estudios formales, que era Ramón Belloso, Rafael Campo y José María San Martín. Pero de estos 11 académicos, 9 se graduaron en la Universidad de San Carlos, o sea, todos fueron compañeros en la Universidad de San Carlos. 5 de ellos en el periodo de 1836 a 1846. Solamente uno se había graduado en la Universidad de León y solamente uno de ellos en la Universidad Nacional. Sin embargo, después de graduados, 9 de ellos se desempeñaron como catedráticos de la Universidad Nacional. 7 de ellos se asociaron en torno a la prensa escrita, ¿verdad?, donde produjeron una serie de publicaciones de índole político y cultural. Entonces podemos concluir que los vínculos más importantes que unían a esta red fueron el compañerismo académico, ¿verdad?, e intelectual, ¿verdad?, por supuesto, el comercio, la caficultura, la vocación religiosa y la trayectoria política. Digo la vocación religiosa porque la mayoría habían intentado ser curas y no lo lograron. El único que lo logró fue Francisco Dueñas y Isidro Menéndez, ¿verdad?, por supuesto, que fue cura de Aguachapán. Pero ustedes ven de que las vinculaciones no eran unilaterales, eran múltiples. Entonces los actores sociales de esta red tuvieron una enorme movilidad geográfica y social y se establecieron de manera simultánea en varios espacios e instituciones, no solo del gobierno, sino comerciales, académicas, del alto clero y en los centros de poder económico y político de ese momento, que eran Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador, Cojutepeque, Sensontepeque y por supuesto Sonsonate. Ahora bien, estas carreras y profesiones de estos personajes les dieron acceso a una gran cantidad de recursos y oportunidades que podían captar y distribuir de manera eficaz en la misma red, ¿verdad? Estos lazos fuertes que Dueñas entabló con ellos y con las corporaciones. Cuando hablo de corporaciones me estoy refiriendo a las corporaciones indígenas, a las corporaciones municipales, a las corporaciones eclesiásticas, ¿verdad?, y también a las corporaciones, a los militares, ¿verdad?, digámoslo así. Esta habilidad para relacionarse con estas corporaciones y estos individuos le permitieron a Dueñas tejer amplias relaciones, ¿verdad?, que Dueñas utilizó de una manera estratégica en contextos muy competitivos.
claro, para conseguir recursos a modo de encauzar sus esfuerzos hacia un fin común. Esta red de propietarios e intelectuales que Francisco Dueña había logrado configurar mantuvo el control político estatal desde 1846 hasta 1857 y luego desde 1864 hasta 1871, casi con las mismas personas al frente. Entonces, dígame usted si eso significa inestabilidad política. ¿Significa eso turbulencia? ¿Significa eso luchas de facciones? Al menos yo lo veo como un símbolo de estabilidad política. Fueron 18 años que Dueña gobernó. Claro, no él, ¿verdad? Sino que quien ponía a la gente era él. Lo que hacía nada más era turnarse, ¿verdad? Bueno, Eric Chin es uno de los historiadores que afirma que entre 1841, dice él, y 1861 la presidencia cambió de manos 42 veces, dice él, y 19 veces más entre 1861 y 1899, dice él. Con ello, Eric Chin demuestra que la segunda mitad del 19 estuvo marcado por una profunda inestabilidad política, dice él. Entonces vengo yo y digo, no me parece correcto, o sea, no me parece algo muy analítico, ¿verdad? A mí se me hace de que ha utilizado el término red solo por usarlo. Bueno, estas palabras las pronunció él en una cátedra de su tesis de doctorado en Santa Bárbara. Pero como no está, yo me atrevo a contradecirla. Pero si se llegase el momento, podríamos discutirlo. Ajá. Un comentario. Esto vendría como a demostrar de que el papel de Francisco Dueñas en la consolidación del tipo de Estado que tenemos en este momento Pudo haber sido claro. Pudo haber sido claro. Muy bien. Pero eso es lo que Eric Chin dice, pero bajo la óptica de redes, como estamos viendo, ese argumento es cuestionable porque el autor incluye dentro de esa cuenta, de esos más de 100 cambios de presidencia, los depósitos de mando. Entonces los depósitos de mando no eran presidencia, sino una especie de formalismo político que él usaba a conveniencia, ¿verdad? Como el caso de Doroteo Vasconcelos, ¿verdad? Quien lo utilizó para desvirtuar los rumores de que buscaba reelegirse como presidente. Entonces dijo, voy a depositar mejor el mando en el senador Ramón Rodríguez para que la gente no diga que yo quiero reelegirme. Lo contradictorio es que unas horas después la asamblea lo declaró reelecto. Y al mes siguiente depositó el mando él mismo en Félix Quirós. Y a los 3 meses Félix Quirós le entrega el poder de nuevo. Entonces no era de que se estaba cambiando presidente, sencillamente se estaban transfiriendo el ejecutivo, ¿verdad? Uno se lo tenía para medio entretenerlo y el otro decía, no, tengo que viajar a tengo que viajar a Guatemala, entonces teneme aquí un ratito el poder, ¿no? Pero no era de que se estaba cambiando presidente, sencillamente el poder se estaba transfiriendo entre ellos. Entonces un análisis más minucioso de este periodo permite medir la efectividad del pacto político, ya que en los 12 años, por lo menos de 1846 hasta 1858, la red política de los liberales moderados, con Francisco Dueñas a la cabeza, mantiene el poder, ¿verdad? Solamente entre 4 gobernantes y 11 intelectuales. Ahora, el mecanismo para transferirse el poder, podemos ver de que fue a través del gabinete de gobierno, tuvo mucha influencia en eso, ¿verdad? Solamente se ubicaban en diversos niveles del gabinete de gobierno. El gabinete de gobierno funcionaba como una especie de plataforma en espera, ¿verdad?, para ver a quién le iba a quedar el poder en ese momento. Aquí en estas gráficas solo pretendía presentarles una muestra de cómo yo utilicé la información para construir la red. Hice una serie de cuadros a través de los cuales investigué los elementos de afinidad personal que tenía cada uno y los fui ubicando. Por ejemplo, los criterios que tomé fueron la edad, si habían sido profesores universitarios, la profesión que tenían,
si estaban vinculados al café, al añil o a algún tipo de comercio, si estaban dedicados a la agricultura o eran hacendados, si tenían trayectoria militar, si tenían vocación religiosa, si estaban vinculados a alguna sociedad de la élite del momento, como por ejemplo la sociedad de carreras. La cuestión de la hípica era como un círculo social que aglutinaba gran cantidad de la élite, ¿verdad? Les encantaba eso de los caballos y todas las cosas. Creo que en Santa Tecla estaba ubicado no sé qué era, creo que era un parque, el Club Hípico. Y si habían relaciones de parentesco. Entonces, a través de estos cuadros yo fui leyendo las biografías y vinculándolos, ¿verdad? Y relacionándolos de manera que al final resultó la red que yo les pude mostrar. También utilicé los espacios de afinidad política en la red Dueñas, en este caso la Iglesia, Santa Tecla, la Asamblea, la Suprema Corte de Justicia, el Senado, el Ministerio de Hacienda y Guerra, el Ministerio de Relaciones o el Ministerio General y el Ejército, ¿verdad? No estudié solamente sus carreras vitales, sino también sus espacios de sociabilidad para poder hacer la relación. Sí, primero ella. De que, como menciona en el caso de la familia, Francisco Dueñas estaba casado. Sí, se casó posteriormente, porque acuérdese que como era cura, Por eso me llama la atención. no podía casarse. Cuando él renunció a sus hábitos para ser presidente, entonces se casó, ¿verdad? ¿Quién se Con la Dardan, Teresa Dardan. Vaya. Señor, Ajá. Sí. Perdón. esto sería lo que mencionó de la prosopografía. Así es. En eso consiste la metodología prosopográfica, en estudiar los espacios, ¿verdad? Y estudiar las relaciones de afinidad entre ciertos actores sociales. Y también se investigó los espacios de afinidad, que en este caso era el Colegio Tridentino de Guatemala, que los unía a todos, ¿verdad? Porque la mayoría había estudiado en el Colegio Tridentino, la Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional, solamente una persona, como les mencioné, la Universidad de León, la prensa, el protomedicato, que era como una especie de colegio médico actualmente, y la Sociedad de Fomento del Teatro, ¿verdad? Fueron como espacios de afinidad intelectual, ¿verdad? Porque una de las cosas que caracterizó esta red fue la afinidad intelectual. Vale, entonces, como le estaba mencionando, el control estatal del aparato estatal a mediados del 19 presentaba ciertos rasgos, ¿verdad? En este caso, de 1846 al 57, el rasgo principal fue la estabilidad política, ¿verdad? Aquí les copio un párrafo de Antonio José de Irizarry, que él decía: el país inició en perfecta paz una transformación profunda, merced al adelanto y al progreso. La universidad fue dotada de un edificio adecuado, se fundó el protomedicato, se reorganizó y disciplinó el ejército, se enjugó notablemente la deuda pública y se atendió esmeradamente la educación popular y todos los ramos de la administración. Claro que esto lo decían todos, ¿verdad? Este era el discurso progresista de la época, no se van a tragar eso, ¿verdad? Esto era lo que todos decían en los discursos. Pero la diferencia de Francisco Dueñas es que tenía un poco más coherencia, porque en él es posible medir los avances que tuvo la efectividad del pacto político. Bueno, de hecho, más adelante yo le presento como un recuento de las obras que hizo en los últimos años de gobierno, que para ese momento, claro, podrían considerarse como muy avanzadas. Pero lo importante de comprender aquí es que un rasgo del periodo es la estabilidad política, ¿verdad? Cuando Francisco Dueñas en 1851 ascendió al poder, porque aparentemente esa fue la primera etapa de gobierno de él, pero realmente estaba gobernando desde mucho más antes, desde 1846. Entonces José María San Martín era el presidente de la Asamblea cuando él ascendió al poder. Luego, cuando San Martín se queda de presidente,
Dueñas se queda como presidente de la Cámara de Senadores. Y luego como presidente de la Asamblea. Cuando le llega el momento a San Martín para entregar la presidencia, se le entrega a Rafael Campo, ¿verdad? Como le mencioné, Rafael Campo era un personaje ambiguo que no tenía trayectoria política reconocida y por lo cual era necesario vigilarlo bien de cerca. Entonces Francisco Dueñas se quedó como vicepresidente para verlo bien de cerca y no se equivocó, ¿no? Tenía sus deficiencias. Bueno, entonces no solamente la estabilidad política, ¿verdad?, sino que hubo avances. Aquí le copio parte de lo que dice Héctor Lindo y Antonio Acosta sobre esto, ¿verdad? De hecho, hubo progreso en el sentido de que el transporte se revoluciona, hubo una actividad comercial explosiva en la costa del Océano Pacífico. Los cambios obedecían a circunstancias fortuitas, claro, ¿verdad? Como la fiebre del oro en California y la apertura de la Panamá Railway y la política de relaciones exteriores de Rafael Carrera. Entonces, esto, aunado con esto, con el discurso, tenía más sentido y tenía más lógica. Bueno, entonces, el gobierno conservador de Rafael Carrera en Guatemala mantuvo una estabilidad política en toda la región centroamericana en ese momento, ¿verdad?, en todo el istmo, porque Rafael Carrera no molestaba a la gente, ¿verdad? A pesar de que él ejercía la hegemonía política, las dejaba hacer y en su propio territorio, siempre y cuando no se metieran con él y no afectaban los ideales, no propagaran los ideales unionistas, ¿verdad? Como el caso de Gerardo Barrios, que él quería que El Salvador, Honduras y Nicaragua fueran uno. Y entonces ahí le cayó mal a Rafael Carrera y dijo, no hombre, le voy a dar en la nuca. Y cabal volvió a poner a Dueñas de presidente en el periodo de 1863 hasta 1871. Bueno, entonces estos elogios tenían como un poquito más sentido, ¿verdad? Como le dije, formaban parte de esos trillados discursos, pero eran un poquito más consistentes, ¿verdad? Porque los avances se pueden atribuir a cuestiones puramente contextuales. No es que Dueñas haya logrado todo eso, sino que le ayudó la fiebre del oro, la revolución en transporte, el comercio, ¿verdad?, en el Pacífico, etcétera, etcétera. Pero de 1864, bueno, veamos, este es el cuadro que yo les decía, en el cual les presento los logros, ¿verdad?, de Francisco Dueñas desde 1864 hasta 1870. Claro, usted no lo puede ver, ni yo lo puedo ver, ¿verdad? Necesitaríamos una gran pantalla para verlo. ¿Se tiene eso en el material de esa cita? Sí, hay un PDF, ¿verdad? Y ahí sí lo van a lograr ver. Pero aquí está la serie de obras que Francisco Dueñas y sus redes lograron desde 1864 hasta 1870. Porque en esta etapa la red de Francisco Dueñas se vuelve un poco más egocentrada, a diferencia del principio, ¿verdad? Sigamos con los rasgos del periodo, ¿verdad? Había un continuismo político, como ya lo vimos, ¿verdad? Prácticamente casi 18 años de poder y una articulación adecuada de los conflictos. Vale la pena, les pongo ahí señalar acá que la otra cara de la moneda es cuando una persona estudia la historia de manera morbosa, solamente buscando revueltas y conflictos y inestabilidad y todo. Entonces el que va con esa mentalidad, no sé, ¿verdad?, o es una persona morbosa que está casada con la violencia, o no logra abrir su mente a que en política también existe el consenso,
y también existe el acuerdo, ¿verdad? Un ejemplo de ello fue ¿cómo se llama? La Junta Patriótica, les pongo aquí, de 1856, integrada por una serie de personajes disímiles. Imagínense, estaba Francisco Dueñas, estaba su peor enemigo, que era el Trinidad Cabañas, estaba Gerardo Barrios, estaba Ramón Belloso, que era uno de los militares más importantes de Francisco Dueñas. Pero era necesario unirse porque la amenaza filibustera se acercaba, entonces iban a invadir Centroamérica. Entonces todo el mundo se unió y ahí votaron sus ideologías y todo eso, ¿verdad? Y se unificaron. Entonces, como ustedes pueden ver, no es que no hayan habido conflictos, que se pudieron encauzar hacia fines más personales, es otra cosa, ¿verdad? Pero seguir considerando la primera mitad del siglo XIX como en extremo conflictiva, tiene sus bemoles, ¿verdad? Les decía que en el segundo periodo de Dueñas, de 1864 a 1871, cambiaron un poquito las cosas, porque la red de Francisco Dueñas se vuelve más egocentrada. Prácticamente el peligro había terminado y la amenaza de Gerardo Barrios ya había pasado, ¿verdad? Porque ya Barrios había cometido el error de hacer intentos unionistas y eso no le gustó a Rafael Carrera, y entonces, claro, lo quitó, ¿verdad? Pero lo dejó gobernar por lo menos 4 años, ¿verdad? Realmente, inconstitucionalmente gobernó desde 1858, pero constitucionalmente solo gobernó 4 años, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo claro. Entonces, claro, Rafael Carrera sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y lo dejó. ¿Por qué no lo quitó desde el momento en que ascendió al poder? ¿Cómo es posible de que bajo el predominio conservador en toda Centroamérica, de pronto se levanta un presidente liberal y Rafael Carrera lo deja? Pues sabía que era un loco, ¿verdad? De que le iba a durar poco también, porque realmente el proyecto político de Gerardo Barrios no tenía consistencia. ¿Por qué? Porque su red era diferente. Esa es la red de Barrios. Quiero ver si tengo una diapo para que usted observe la diferencia de las dos redes. Vale. Sé que usted mira un solo embrollo ahí, pero trate de darle lógica. Esta es la red de Francisco Dueñas, ¿se recuerda? Y esta es la red de Gerardo Barrios. ¿Qué diferencias nota usted? Bueno, todas las personas que usted mira alrededor de Barrios, porque Barrios es el centro, eran parientes de él. Las otras personas que están en el segundo círculo eran comerciantes, y los que aparecen en el tercer círculo eran militares. Y era una red más egocentrada. El poder no estaba repartido, sino que se concentraba solamente en él. Pero mire la de Dueñas, el poder estaba repartido entre estos gobernantes que usted mira ahí, y hay más horizontalidad en el poder, ¿verdad? Entonces, uno es una red egocentrada y la otra es una red que tiene varios nodos de poder. El poder era distribuido, y aquí el poder era centralizado en Barrios. Eso significó una desventaja para Barrios, porque, dígame usted, vaya, los parientes de Barrios no tenían trayectoria política, los comerciantes no tenían trayectoria política, y los militares eran un cuerpo del cual no se podía esperar lealtad. Ellos les juran lealtad a quien quede presidente, y cuando pueden darle en la nuca le dan, pero no están casados con nadie. Entonces, sí, dígame. Pero no se supone que Barrios capitalizó lo que quedaba de los militares morazánicos. Así es,
bueno, por lo menos sus ideales, porque en la práctica Gerardo Barrios fue uno de los peores militares que El Salvador ha tenido. O sea, nunca ganó una batalla excepto de una. Su ejército fue más deficiente, ¿verdad?, que el de Francisco Dueñas. De hecho, bajo su gobierno nunca se fundó una escuela militar, sino que fue más adelante. Pero el punto es de que, aunque hubiera capitalizado lo que quedaba de Morazán, eso no constituía una fortaleza por la fluctuación de ese tipo de relaciones. Es decir, confiar en un cuerpo militar es un poco riesgoso. En ese sentido, y cabal, de ahí vino el debilitamiento de su red, ¿verdad? Varios de los militares le abandonaron en el momento más crítico y se pasaron con el bando de Dueñas. Entonces, esa diferencia de morfología de sus redes hizo a una más poderosa que otra, ¿verdad? Porque, como ustedes pueden ver, la veteranía política de Dueñas le valió, ¿verdad?, mucho para lograr sustentarse en el poder. Vaya, ¿qué podemos decir del perfil de Barrios? ¿Verdad? Fue un terrateniente dedicado a la hacienda y a los negocios diversos. Él no estudió, ¿verdad? No tenía educación formal. Eso no quiere decir de que no sabía leer, ¿verdad? Por el contrario, sabía francés. Era un autodidacta. Lo que sí es que no tenía una trayectoria política reconocida y emergió como caudillo por medio del ejército, ¿verdad? Pese, como le mencioné, a no haber sido un militar destacado. La existencia, sin embargo, de Barrios siempre estuvo ligada al conflicto bélico y al uso de la fuerza, ¿verdad? Cuando se necesitaba que algo se pusiera en orden, el más violento era Barrios, entonces lo llamaban para poner las cosas en orden. Él no dudaba en incendiar pueblos enteros, ¿verdad? Estos son los que están incendiados el pueblo y se acabó. Entonces con él no había vuelta de hoja. Y se identificó con la ideología de los liberales, pero su controvertida política interna reflejó un distanciamiento de los liberales, fíjense. Y eso, aunado al poco tiempo que logró mantenerse en el poder, que solo fueron 4 años, ¿verdad?, le significó pues debilidades. Yo le he llamado el breve desvío liberal, por lo que ya les mencioné, ¿verdad?, y también por lo que Irizarry menciona. En Barrios, el núcleo más denso, como vimos, estaba integrado por relaciones de parentesco. 11 de los 24 actores sociales de esta red estuvieron vinculados por el parentesco sanguíneo y simbólico, ¿verdad? De hecho, Adelaida, que era su esposa, era una de sus brazos derechos, ¿verdad? Era una política muy hábil. No sé si podría retrocederlo al círculo porque lo pasó a la dupla. Veamos. ¿Esta o la otra? Anterior. ¿Cómo están los personajes? Aquí están como los personajes más, creo, ¿no?, representativos. Vaya, Eufrasio Guzmán, que era pariente de él, ¿verdad? Trinidad Cabañas y Manuel Irungaray y Santiago González. Vaya, ninguno de estos personajes logró, ¿verdad?, lo que los brazos derechos de Dueñas tenían. Bueno, la mayoría eran militares, como le digo, ¿verdad? Entonces el campo relacional de Barrios estuvo caracterizado más bien por la acumulación de funciones sobre estos 4 individuos. Ellos hacían de todo. Ellos predicaban, daban la misa, recogían la limosna y prácticamente hacían todo. Las acciones del caudillo entonces no demostraron intención de alternar el ejecutivo con nadie, ¿verdad?
Sus relaciones con el obispo y otros miembros del clero fueron tendientes más bien a la neutralidad y al clientelismo. De muchas formas trató de ganarse el obispo, pero no lo logró, ¿verdad? En las cartas que le manda a Meani dice, le regalé un coche, le regalé una joya y nada. O sea, no le funcionaba. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la tendencia a la belicosidad, ¿verdad? Y al establecimiento de relaciones con individuos de diversos niveles sociales, ¿verdad? Esa ausencia de vínculos de calidad con intelectuales y actores claves que les sirvieran como puente para relacionarse eficazmente con la universidad, el ejército e instituciones paraestatales impidieron que Barrios lograra entonces alianzas corporativas efectivas y lo hizo más vulnerable a intrigas y complots. Estas diferencias de interconexión entre los individuos de la red Barrios incidieron considerablemente en las limitaciones y en las oportunidades que esta red tuvo. El breve desvío liberal de Barrios, como ha sido llamado por el Guisardo, y voy a cambiar la diapositiva. Señor, licenciado. Este señor Eufrasio Guzmán era el suegro de él, ¿verdad? Sí. El padre de Adelaide y del doctor Manuel Manzanero. Ajá, el suegro, sí. Vale, veamos el breve desvío liberal. Yo nada más he retomado las palabras de Pizarro, ¿verdad? Desde 1858, fíjense que Barrios comenzó a ejercer el poder inconstitucionalmente, ¿verdad? Bajo las figuras títeres de Eufrasio Guzmán y de Santín del Castillo, ¿verdad? Porque realmente el poder lo ejercía él. Creo que aquí les copio una parte del discurso que él dio cuando fue elegido presidente, que realmente fueron las elecciones más reñidas. Solo él era el candidato. Eran sumamente reñidas. Sin embargo, él decía, pueblo, soy libre, elegid para que os mande el que sea de vuestro agrado soberano. Yo podría arrojar mi espada en la balanza donde se pesan vuestros sufragios, y ella se inclinaría a mi favor. Pero no quiero, porque deseo cumplir con la ley. Quedáis, por tanto, en completa libertad para emitir vuestros votos, dadlos al más digno. Pero como solo era el candidato, el 1 de febrero la legislatura salvadoreña lo confirmó como presidente, declarándolo popularmente electo para un periodo de 6 años. Claro, los resultados de la elección no fueron publicados en la Gaceta, como era costumbre, ¿verdad? El Círculo de Poder Barrio, entonces, no obstante, desde 1858 venía operando, ¿verdad? Inconstitucionalmente, como le dije, ¿verdad? Y el gabinete de gobierno de Barrios no experimentó cambio alguno, ¿verdad? Quirós en la vicepresidencia, el general Bracamonte en la comandancia del ejército, y en las gobernaciones el coronel César en Sonsonate, Rafael Osorio en La Paz, Teodoro Moreno en Santa Ana, Cruz Lozano en Cucatlán, Mariano Hernández en Chalate y Eusebio Bracamonte, bueno, ya les dije, ¿verdad? Aparte de comandante del ejército, estaba como gobernador en San Vicente. Pero uno de los nombramientos más polémicos fue el del guatemalteco Manuel Ungaray, porque era un enemigo personal de Carrera, de Rafael Carrera. Claro que era una estrategia política, a veces andar nombrando enemigos políticos de otro era una estrategia política para provocar al oponente. Una vez confirmado en el poder, la Asamblea le concedió a Barrios 23 facultades extraordinarias, justificando de que el actual presidente merece la amplia confianza del pueblo y de sus representantes, ¿verdad? Estas facultades le concedían a Barrios poder por encima de la Constitución, del orden administrativo, legislativo y judicial. Claro que él no fue el único, ¿verdad? Cuando Dueñas fue presidente en 1852 también le fueron concedidas facultades extraordinarias por la Asamblea. Pero la red política solo se mantuvo 4 años, ¿verdad? Un tiempo relativamente corto para creerse, ¿verdad? Todo lo que los admiradores de Barrios han escrito sobre él. De hecho, hay más escritos sobre Barrios que de Francisco Dueñas. Creo que yo soy el único que he escrito un poquito más sobre Dueñas, pero porque realmente me llamó la atención, ¿verdad?
realizar esta investigación. Entonces él decía, he hecho más en 2 años que en los 40 que llevamos de independencia, decía él. Más de lo que hicieron mis antecesores en favor de la patria. Pero para otros diplomáticos, ¿verdad?, solamente había sido un simple desvío liberal. La caída de Barrios, fíjese que fue bastante emblemática de esa confusión que había entre liberalismo y conservadurismo, porque al parecer Barrios no tenía claro qué era ser liberal, porque todas las medidas que tomó contradecían su ideología liberal. O no comprendía que era el liberalismo, o realmente era un presidente que tenía buenas intenciones. Porque le voy a mencionar todos los cambios que hizo en esos más o menos 2 años que estuvo de presidente. Bueno, todas las medidas, claro, iban en torno a beneficiar a grandes mayorías, no como Dueñas, ¿verdad?, que estaba configurando una oligarquía política. Primero, podemos decir el acceso a la justicia, ¿verdad? Declaró gratuito el acceso a la justicia para las mayorías. ¡Pum!, le botó el negocio a los abogados. Otra acción contraproducente fue sus ideales unionistas. Realmente, si una persona es liberal, no va a procurar el unionismo, sino que la consolidación del poder en un territorio determinado. Sin embargo, Barrios siempre estuvo preocupado por una Centroamérica unida. O era ambicioso o no comprendía el liberalismo. Otra acción contraproducente y ligada a esa fue declarar el Estado de El Salvador como república libre, soberana e independiente en 1859. ¿Por qué declararla como república soberana si sus ideales eran unionistas? Entonces, claro, era algo contradictorio, ¿verdad? Otras medidas contradictorias fue agarrarla contra la élite que Francisco Dueñas había configurado, ¿verdad? Hubo ataques intensos a través de prensa, a través de diversos medios, ¿verdad?, contra la élite tecleña principalmente, ¿verdad? Declaró libre de impuestos la exportación de azúcar en pilón, rebajó el 25% de los derechos de importación, el estanco de aguardientes extranjeros, el canje de la deuda externa en interna lo cambió, suprimió el castigo de palos por el castigo de prisión a los jornaleros que no cumplieran con los compromisos de trabajo. Luego el controvertido decreto de importación de la moneda de plata, que afectaba directamente el negocio de cambio de los grandes comerciantes. Ahora, si a todas estas medidas se le suman los conflictos que tuvo con la Iglesia y las apresuradas medidas por fortalecer el poder central en detrimento de los poderes locales, el resultado, claro, vendría a ser un descontento generalizado que lo llevaría a su caída y el intervencionismo de Rafael Carrera en la política, más de lo que estaba en la política salvadoreña. Entonces, a manera de conclusión, podemos ver que este periodo es importantísimo porque permitió la consolidación, sentar las bases de la consolidación del Estado salvadoreño. Hoy usted ha comprendido de que la consolidación del Estado salvadoreño no se le puede atribuir a ningún presidente en especial, sino que ¿a qué se le puede atribuir? A una red, ¿verdad? Nadie puede actuar como el llanero solitario, necesita una red para mantenerse en el poder. Y Francisco Dueñas capitalizó enormemente los vínculos, ¿verdad?, relacionales. Podemos concluir entonces que la red de propietarios e intelectuales de Dueñas, que Dueñas había logrado configurar, casi con las mismas personas al frente. Otra conclusión es que el mecanismo para transferirse el poder fue por los gabinetes de gobierno,
que era una especie de plataforma para depositar el mando y luego convertirse en presidentes. Otra conclusión es que los rasgos principales de este periodo fueron el continuismo, la articulación adecuada de conflictos y el encauzamiento de intereses personales hacia fines comunes. Otra conclusión es que las bases para la construcción del Estado, como les mencioné, no pueden atribuirse a ningún personaje en particular, sino a redes sociales, cuyos criterios están basados en determinados elementos como el prestigio, la veteranía política y el poder económico. Otra conclusión es que los caudillos decimonónicos contaron con diversos recursos que ellos podían capitalizar, ¿verdad? Y varios espacios de interacción social que fueron utilizados de manera hábil. Otra conclusión es que el mecanismo utilizado para construcción de redes fue la cooptación. Por lo general, los gobernantes colocaban a sus allegados en cargos clave dentro de la asamblea y el sistema judicial, donde permanecían alternándose el poder. Otra conclusión es que no todos los colectivos respondieron a una lógica facciosa. A mediados del 19 surgieron una serie de asociaciones de tipo colegiadas y de ocio que permitieron la interacción de miembros de redes para fortalecer esas vinculaciones sociales. Otra conclusión importante es que las redes sociales en este periodo fueron flexibles, sujetas a intereses individuales de los miembros. Una vez un miembro lograba lo que quería, podía salirse de esa red e integrar otra. No estaban, como les mencioné, casados con un determinado gobernante. Ejemplo de eso son los casos de Santiago González, ¿verdad? Manuel Gallardo, Fabio Morán, Januario Blanco, Rafael Campo, Isidro Menéndez y otros, ¿verdad? Isidro Menéndez fue un personaje clave para Dueñas, pero al final quiso hacer su propia red de poder y se le salió del huacán y comenzó a conspirar contra él. Entonces cada persona podía pertenecer a una red y después moverse a otra, conformar otras. La pertenencia simultánea a las redes era posible, ¿verdad? Independientemente de la ideología política. Los vínculos, sin importar su naturaleza, no estaban condicionados a ningún código de honor, tampoco fueron una garantía de fidelidad política, más bien estuvieron regulados por el mercado de intereses. Y finalmente las intrigas políticas y los complots que rodearon el ascenso al poder de Gerardo Barrios y el debilitamiento de la red Dueñas demuestran que en el periodo en estudio las redes sociales eran dinámicas y estaban sujetas a ciclos de conformación y consolidación. Una etapa de actividad, pero también una fase de ruptura y debilitamiento que conducía a la creación de nuevas redes o al desplazamiento de la red que se encontraba en el poder. Esta ha sido mi investigación. Desconozco si después de este periodo la política salvadoreña ha seguido el mismo comportamiento. Eso tocaría investigarlo, ¿no? O se ha mantenido igual. Nosotros podemos inferirlo, pero una cosa es inferirlo y otra cosa es demostrarlo, ¿verdad? Y eso tienen que hacerlo nuevas investigaciones, si realmente el poder ha seguido la misma lógica, ¿verdad? O ha cambiado de alguna forma. Sí. Una consulta, ¿tiene la red que conformó Isidro Menéndez? No, sin embargo, si desean consultarla, está en la tesis, que está en, esa tesis en línea la pueden ver en la biblioteca de la UES. Solo pone mi nombre, Alfaro Rivas Edwin, y busquen el catálogo en línea de la biblioteca y ahí le va a aparecer, ¿verdad? O si no, se las puedo dejar también para que la agreguen a la plataforma, ¿verdad? Ajá. Creo que la tengo digital. Ajá. ¿A qué se debe la gran preponderancia que le dan a Gerardo Barrios? ¿O ha sido un sujeto que se lo fueron a inventar, a utilizar casi como un invento? Porque posteriormente a eso, el nombre de la escuela militar, casi el fundador de la caficultura en El Salvador, en fin, una serie de cuestiones que realmente como que van en detrimento de lo que en alguna medida parece ser
Sí, es que el Estado así funciona, hay que inventar. Hay que inventar héroes, hay que inventar mitos fundacionales para respaldar el progreso y el liberalismo. Entonces, como él adoptó esa política liberal, entre comillas, aunque ya vieron ustedes que por estas medidas políticas que yo le acabo de mencionar, todas eran conservadoras, porque intentaban mantener el status quo colonial. O sea, porque eso de beneficiar a las mayorías, eso no va con los liberales. El liberal busca la consolidación de una oligarquía. Va a salir. Y después diga. En este estudio que usted hizo de esos personajes, en el caso particular de Gerardo Barrios, ¿cómo encontró esa relación tan estrecha como así como la sabe? Bueno, es fácil, porque hay que leer los panegíricos. Cuando yo digo panegíricos, son todos los libros que exaltan la memoria de Barrios, que ha sido uno de los algo que ha contribuido a posicionarlo como el héroe y el militar. O sea, hay una gran cantidad si usted quiere darse gusto, puede leer sobre Barrios un montón, hay libros, ¿verdad? Hay 2 tomos, ¿verdad?, sobre Barrios. Se me olvida el autor Ítalo López Vallecillo. Ítalo. Y hay otros, ¿verdad? Donde quiera hay cosas escritas sobre Barrios, pero claro, la mayoría son panegíricos, es decir, que exaltan su memoria y su... Ahora, pero esos panegíricos sirven para orientarlo a bueno, aquí hay un personaje, y entonces usted lo investiga en otro espacio, ¿verdad? Y luego lo va relacionando. Entonces es fácil y un poco complicado construir una red en el sentido de que usted tiene que buscar información por todos lados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Trinidad Cabañas no es de aquí, ¿verdad? Él era hondureño. Entonces hay que meterse a leer un poco sobre su rol en Honduras, ¿verdad? Y todas esas cosas. Vaya, díganme ustedes, después ella y después usted sí. Vale. Pero Héctor Lindo Fuentes menciona en su libro Economía del siglo XIX un poco acerca del papel que tuvo Gerardo Barrios en la relevancia que le dio al ejército, porque según él dice, no había ejército antes de su periodo bien consolidado, por lo menos en términos de dotarlo de armamento sofisticado para la época y algunos otros elementos relevantes que tuvo. Probablemente ya como concluyo que por eso es que el ejército tomó algunas ideas que él proponía. Sí. Ajá. Sí, yo sé. Lindo, bueno, acuérdese que cada autor escribe en una época determinada. O sea, más adelante surgieron otros estudios que demostraban lo contrario. Pero por lógica, una persona que gobernó 2 años, ¿cómo va a poder consolidar un ejército? Y Dueñas, que estuvo en el poder transfiriéndoselo durante 18 años. Y acordémonos que los brazos sobre los cuales descansa el Estado, ¿cuáles son? La fiscalidad, el ejército, el territorio, la economía, ¿verdad? Entonces el ejército era vital. Claro, sí había ejército que era el morazanista, ¿verdad? Pero obviamente tuvieron que ser otros gobernantes quienes tuvieron que ir perfilando el ejército. Ahora bien, el ejército era una entidad deforme, la mayoría eran mercenarios y gente que se incorporaba sin ninguna disciplina, ¿verdad? Pero la consolidación del ejército no se le debe a Gerardo Barrios, ¿verdad? Eso sí ha sido demostrado ya. Vaya, luego, dígame, después él y después sí. La influencia de la masonería en esta época. Muy bien, muy buena pregunta. Fíjense que yo estudié la logia masónica como como un espacio de sociabilidad y pude encontrar de que la logia masónica es una sociedad secreta,
pero fíjese que la mayoría de miembros de la red de dueñas, no la mayoría, sino que algunos formaban parte de la logia masónica. Específicamente un personaje que se llama Bounier, que era francés y que vino a dar clases a la universidad, pero no encontramos como ¿qué le digo? Claramente algo que lo vincule a ninguno de los dos, ¿verdad? Hasta ahorita yo no he encontrado algo que lo vincule. Lo que sí encontré es que algunos de los miembros de su red sí estaban vinculados, sobre todo los de Francisco Dueñas, pero eran pocos, nada más 2, ¿verdad? Este que le menciono, que era un catedrático de medicina de la universidad, y este otro personaje que se me olvidó el nombre. Sin embargo, en la tesis lo pueden leer, ¿verdad? Porque ahí hago yo un apartado de logia masónica, ¿verdad? Y hago la relación también. Pero no existe un documento que lo vincule así de manera, de hecho no están ni en la lista de masones, ¿verdad? Porque los masones, hay un libro, ¿verdad? Donde están todos listados los masones y ninguno de los dos está. Bueno, dígame. ¿Sí? ¿Cuáles eran las negociaciones de Gerardo Barrios en Francia y qué reconocimiento le dieron allá? Porque se habla hasta de un himno, una partitura que le dieron. ¿Qué reconocimiento tuvo? ¿Cuáles eran sus negocios, sus viajes? Bueno, la marcha de Gerardo Barrios realmente, ya saben ustedes de que es un plagio, ¿verdad? Que realmente no es una cosa que haya sido en honor a él, ¿verdad? Y sus viajes a Francia respondían básicamente a sus amistades, a negocios y también a tomar un modelo de progreso para instaurarlo en sus perspectivas, ¿verdad?, de gobierno, porque de que ambicionó el poder siempre lo ambicionó, aunque lo logró hasta ya bien finalizado, bien avanzado la primera mitad del siglo XIX, pero realmente respondían a una admiración personal, ¿verdad? Según lo que revelan sus cartas, eran más que todo de negocios, de admiración personal, porque tenía relaciones, ¿verdad?, comerciales con algunos de ellos que viajaban para acá. Sí, diga. Sí, sí. Igual que la tesis que sostiene, es el enemigo de bien. O sea, cuando había dicho que se ha pasado por un grupo oligárquico opuesto al grupo dueñas, por eso, entonces la interpretación de la figura de Barrio nacional también responde a desvalidar lo que las familias dueñas, la familia regalada, muy fuerte, eran opuestos. Entonces hay uno que domina de ser de Barrios, que era la víctima de los dueños, de los dueños. Nunca Barrios en realidad a mediados del siglo XX, cuando el grupo oligárquico decía que por ahí Así es. no viene de Ajá. Así es. Se ha construido recientemente. Sí, diga. típicamente dándole continuidad al comentario que hizo eso fue Rafael Santiago, porque comenzó a reconstruir el trabajo. Ajá, sí. Sí, ¿verdad? Acuérdense de que en política, pues, hay que ser creativo, ¿verdad? Hay que ser creativo. Pero Barrios no tenía estudios universitarios, pero sí había estudiado para ser militar. No existía una escuela militar en ese momento. Entonces el grado de capitán. Eran autonombramientos. Pura creatividad. Eran autonombramientos, sí. Ajá. Eran autonombramientos, sí. Ajá.
pienso, si el poder real lo tengo yo y el control del Estado están haciendo, ¿por qué tengo que justificarme dándoselo a él, lo devuelvo? ¿Frente a quién me tengo que justificar? Si el poder, el pueblo de verdad no puede ejercer ninguna acción, ¿frente a quién me tenía que justificar? Y eso por la parte, por la otra, tal vez ampliar sobre la idea de Santa Tecla. Ah, ya. Sí, sí, los depósitos de mando eran constitucionales. Entonces usted no podía salir del país si no depositaba el mando sobre otra persona. Entonces eran mandatos constitucionales. Y claro, eran utilizados también de manera maliciosa, como ya vimos, ¿verdad? Solamente para esperar que pasaran ciertas coyunturas y luego apropiarse del poder, como hizo Barrios con Eufrasio Guzmán y Santín del Castillo. Cuando Santín del Castillo ascendió al poder, como era pariente de Barrios, él pensó de que se lo iba a entregar tan fácil y le salió al revés. O sea, no fue tan fácil quitarle el poder, tuvo que hacer un montón de acrobacias hasta que al fin, lo que es chistoso, ahí en mi tesis lo describo también. Usted puede darse gusto ahí leyendo todas las acrobacias que hizo para presentar una idea de constitucionalidad, ¿verdad? Pero sí eran mandatos constitucionales y eran necesarios y otras veces utilizados de manera maliciosa, ¿verdad? Con respecto a la fundación de Santa Tecla, habían intereses de por medio. El café estaba bueno, Barrios tenía acceso a la información mundial, por así decirlo, en ese momento, que es una de las características de una persona, de un comerciante, ¿verdad? Que tiene información. Entonces, claro, el café se estaba perfilando a ser un elemento importante en la economía salvadoreña y en la economía de otros países. Y Santa Tecla reunía todas las condiciones de altura, de clima, ¿verdad?, para cafetizarlo. Entonces, esa era una. Y la otra era configurar un centro de poder conservador que estuviera a la par de San Salvador, que había sido un bastión liberal, ¿verdad? Ahora bien, el bastión liberal había sido San Miguel, porque Barrios ejercía el poder desde San Miguel, y los esfuerzos desestabilizadores de Barrios los mandaba desde San Miguel. Entonces, por así decirlo, el bastión liberal era San Miguel y el bastión conservador era San Salvador, porque aquí estaba la red de dueñas. Entonces siempre había una pugna entre San Miguel y San Salvador, porque San Salvador estaba bajo predominio conservador, que ya vimos que era, y San Miguel era liberal. Entonces, cuando Barrios asciende al poder, San Salvador deja de ser un bastión conservador y se convierte en un bastión liberal. Entonces viene Dueñas, ingeniosamente promueve la creación de Santa Tecla como, les dije, ¿verdad?, como un monitor cercano a San Salvador para vigilar al oponente, ¿verdad? Y en esa pues hay una serie bueno, Santa Tecla nunca llegó a ser capital, ¿verdad? Habían decretos y todo eso, pero jamás llegó a ser capital. Y sí, hay documentos que nos muestran de que Barrios consideraba a Santa Tecla como lo peor, como un nido de comadrejas, decía él, ¿verdad? Como un nido de putrefacción, igual que la universidad. Entonces, bajo su lógica, era un peligro, ¿verdad? Porque, claro, Dueñas tenía propiedades en Santa Tecla, desde el Espino hasta más allá, ¿verdad? Ustedes saben. Por cierto, también yo analizo en la tesis las propiedades de la familia Dueñas, ¿verdad?, en Tecla, que eran varias. Entonces, esa cercanía entre los dos centros de poder, ¿verdad? Claro, Santa Tecla nunca se logró configurarse totalmente como un centro de poder,
porque cuando Barrios ascendió, anuló el decreto de creación de Santa Tecla como capital, porque la capital había sido destruida por el terremoto en 1854 y estaba en Cojutepeque, ¿verdad? Y entonces de Cojutepeque, bueno, les propuso, hubo un montón de propuestas, ¿verdad? San Vicente se perfiló a ser capital, pero no, hombre, San Vicente era un bastión conservador, era un bastión liberal. ¿Cómo van a poner la capital ahí? Entonces cada región se definía como afín a un determinado ideología política, que en teoría era lo mismo, solo que mal comprendida la política. Un poco el contexto, a partir de cuándo entonces podemos decir, ya hablando sociológicamente, tendencia de izquierda y derecha. Eso es un proceso más contemporáneo, ¿verdad? que tiene que ver, ¿verdad? Acuérdense con toda la influencia europea, ¿verdad? En América Latina, ¿verdad? Pero es un proceso del siglo XX. Pero no tiene que ver No, con no, para nada, para nada. Sí encontramos los inicios del movimiento, pero en Europa. Pero para que llegara a América tendría que pasar bastante tiempo, ¿verdad? Y específicamente con el surgimiento del tercer mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sí podemos plantear que como lo fue digamos, el conservadurismo para el siglo XIX, finales del siglo XIX, contribuyó a la formación del Estado Nacional salvadoreño. Se podría ser, digamos, para el siglo XX, las ideas de ultraderecha o las ideas, digamos, como la especie norteamericana. Claro, las bases del Estado se fundaron en este periodo que yo he estudiado. O sea, es innegable la conformación de una oligarquía política, las medidas económicas, los esfuerzos por centralizar el poder, ¿verdad? Comenzaron en Dueñas. O sea, Dueñas era perseguidor de curas también, no crean que solo Barrios. Cuando un cura le hacía ruido a Dueñas, sencillamente lo mandaba a descansar, lo perseguían políticamente, ¿verdad? Pero a pesar de que él mismo había sido cura, ¿verdad? Pero él no tenía reparos. Entonces la consolidación de la oligarquía y todas esas medidas económicas, como ya vimos, ¿verdad? Todo eso sentó la paz. Claro, no podemos hablar de un Estado, ¿verdad? Porque acuérdense que no teníamos ni siquiera una economía, ¿qué les digo?, exitosa. Claro, San Salvador siempre estuvo vinculada al comercio internacional por ciertos productos, ¿verdad? En este caso, el añil, pero el problema del añil que ya estaba en su descenso, ¿verdad? Y entonces había que agarrar otro producto comercial, que era el café. Entonces Dueñas se perfilaba hacia eso. Claro, si no le hubiera quitado el poder al otro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el café une los dos siglos, el 19 y el 20, y se mantienen como una constante en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Pero sí, las bases, al menos del Estado, puedo afirmar que se sentaron en este periodo. O sea, con propiedad por la investigación. Y que estuvo a cargo de una red, ¿verdad?, de personas que tenían una mentalidad más abierta, ¿verdad? Y en el caso de Barrios ya lo vimos, que fue un poco complicado por su poca comprensión, ¿verdad?, de la política, su apresuramiento. Dueñas fue más pausado, iba haciendo cambios, pero de manera bien pausada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a finalizar entonces. Muchas gracias entonces por su atención.